Rusia y Ucrania buscan en Turquía llegar a un acuerdo que ponga fin al conflicto. La ausencia de Putin generó incertidumbre. Luego de una ardua lucha contra el cáncer, falleció el expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, a los 89 años. Venezuela rechaza la doble moral de la ONU con los migrantes nacionales y el genocidio en Gaza. Luego de una intensa campaña internacional y presión diplomática, Venezuela rescató a la niña Maykelis Espinosa, que fue separada de sus padres en Estados Unidos. Acuña Junior regresa con jonrón, brillante participación en Panamericano de Natación y Brasil, cuenta ya con nuevo entrenador. Y al cierre de esta edición les contaremos cómo la elefanta Pupi, tras 32 años de cautiverio en Argentina, encontró un nuevo hogar en un santuario brasileño. Mientras Rusia y Ucrania retoman conversaciones de paz en Venezuela, el retorno a su familia de Maykelis Espinosa llena de júbilo al país. Bienvenidos, Melanie. Así damos inicio a esta dinámica global. La ausencia de Vladimir Putin marcó el reinicio de las conversaciones directas de paz entre Rusia y Ucrania en Turquía. Volodymyr Zelensky planteó a su llegada un cese al fuego inmediato antes de iniciar las conversaciones, mientras que Rusia se niega a detener los combates en la zona. Por el lado de los Estados Unidos se anunció la participación de Marco Rubio y de un enviado especial del presidente Donald Trump. Es la primera vez en 3 años de conflicto que se plantea una negociación directa entre las partes. Para los aliados de Ucrania, la pelota está en el techo de Rusia, instando al Kremlin a generar acciones para poner fin al conflicto. Por su parte, entre otros temas, los rusos han mencionado como no negociable la devolución del territorio en su poder y consideran las conversaciones en Estambul como una continuación del proceso de paz interrumpido en el 2022. El presidente de Bolivia, Luis Arce, anunció que no buscará la reelección en las elecciones generales que se realizarán el próximo 17 de agosto. Para el mandatario, las fuerzas de izquierda deben ponerse de acuerdo en un candidato único para ganar los comicios y reducir las posibilidades de victoria de la derecha. Hoy doy a conocer al pueblo boliviano con absoluta firmeza mi decisión de declinar mi candidatura a la reelección presidencial en las elecciones de agosto próximo. Lo hago con la más clara convicción de que no seré un factor de división del voto popular y mucho menos facilitaré en la hora presente que se haga realidad un proyecto de derecha fascistoide con el cual se pretende destruir el Estado plurinacional para volver al modelo neoliberal y destruir nuestra revolución democrática y cultural. Desde aquí lanzo un desafío al expresidente Evo Morales de no insistir en ser candidato a la presidencia. Primero, porque constitucionalmente no puede ser. Y segundo, porque la dispersión y la fragmentación del voto solo favorecería a la derecha. Ante el llamado de Arce, el exmandatario Evo Morales dijo que no declinará su candidatura a la presidencia y que solo el pueblo puede pedirle que renuncie a esa aspiración, a pesar de que el Tribunal Constitucional de Bolivia ratificó que no puede aspirar a un tercer mandato. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país está cerca de alcanzar un acuerdo nuclear con Irán, ya que Teherán ha estado más o menos de acuerdo con los términos de las negociaciones. Según Trump, estas tienen un solo sentido. No pueden tener un arma nuclear, declaró el mandatario durante un evento empresarial realizado en Qatar. Hay 2 pasos, dijo, uno muy bonito y está el paso violento. Violencia como la gente no ha visto antes. Espero que no tengamos que hacer eso. Sus declaraciones se dan luego de que Ali Zamkhani, un importante asesor político y militar y nuclear del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, asegurara que su país está dispuesto a firmar un acuerdo nuclear con Estados Unidos a cambio de que se le levanten las sanciones económicas. Luego de 4 días de intensos enfrentamientos que dejaron decenas de muertos, India y Pakistán acordaron un alto el fuego. El director general de Operaciones Militares de Pakistán,
llamó al director general de operaciones militares de la India a las 15:35 horas de esta tarde. Se acordó entre ellos que ambas partes detendrían todos los disparos y acciones militares en tierra, aire y mar a partir de las 17 horas, hora estándar de la India de hoy. A pocas horas de anunciarse este acuerdo, ambos países se acusaron mutuamente de violaciones sobre el cese de las acciones militares. A pesar de este comienzo inestable, el acuerdo de alto el fuego se mantiene. En las horas previas a esta tregua se reportaron varios ataques con misiles contra 3 bases aéreas pakistaníes. Como represalia, las Fuerzas Armadas de Pakistán atacaron numerosos objetivos militares en territorio indio. Las tensiones entre las dos potencias nucleares se habían agravado luego del ataque terrorista del 22 de abril en Pahalgam, ubicada en la región de Cachemira, administrada por India, donde 26 turistas fueron asesinados y que Nueva Delhi vinculó con Pakistán. China lanzó un cohete portador Gran Marcha 2D colocando en órbita una constelación de satélites de computación espacial. El lanzamiento supone un avance significativo en las capacidades de computación espacial del país. El cohete despegó desde el centro de lanzamiento de satélites de Huiquan en el noroeste del país. Los 12 satélites informáticos recién lanzados son el primer lote de la denominada constelación informática de 3 cuerpos. Así lo informó el laboratorio de Zhejiang, instituto de investigación con sede en Hangzhou, provincia oriental china de Zhejiang. Al permitir el procesamiento de datos en órbita en tiempo real, la instalación pretende superar los cuellos de botella en la eficiencia del tratamiento tradicional de datos por satélite y avanzar en la aplicación y el desarrollo de la inteligencia artificial en el espacio. Tras una larga batalla contra el cáncer, el 13 de mayo falleció el expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, el mandatario que cautivó al mundo con su sencillez. Mujica lideró el país entre 2010 y 2015. Fue uno de los líderes más importantes y respetados de la izquierda latinoamericana. Durante su mandato impulsó políticas que redujeron la pobreza y lograron niveles históricos de igualdad. Su modesto estilo de vida y el haber donado casi todo su salario a causas sociales lo hizo ganarse el apodo del presidente más pobre. Hay un plan de vivienda particularmente a mujeres que tienen hijos muy pobres, y el grueso de lo que gano va para ahí. La felicidad no es una cuestión material. Pobres son aquellos que precisan mucho. Esos son pobres. En abril de 2024, Mujica reveló que padecía un tumor maligno en el esófago y a principios de 2025 informó que el cáncer había avanzado y que no se sometería a más tratamientos. Uruguay decretó 3 días de duelo nacional por su fallecimiento. Pekín y Washington pactaron recortar los gravámenes recíprocos impuestos en abril a partir del 14 de mayo, según una declaración conjunta publicada en la web de la Casa Blanca. En particular, se señala que Estados Unidos suspenderá unos 24 puntos porcentuales del arancel adicional impuesto a las mercancías procedentes de China durante un periodo inicial de 90 días y que eliminará otros adicionales. Se mantendrá al mismo tiempo el arancel ad valorem restante del 10%. Por su parte, China procederá a una suspensión y un recorte simétrico y eliminará los aranceles adicionales anunciados en semanas recientes y adoptará las medidas administrativas necesarias para suspender o eliminar las contramedidas no arancelarias impuestas contra Estados Unidos desde el 2 de abril del 2025. Todo esto significa que Washington recorta los aranceles generales sobre los productos chinos del 145% al 30%, y Pekín rebaja los derechos de aduana sobre las importaciones estadounidenses del 125% al 10%. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su par chino Xi Jinping ordenaron acelerar la construcción del gasoducto Fuerza de Siberia 2. Este contempla el suministro anual a China de 50.000 millones de metros cúbicos de gas natural de los yacimientos de Siberia Occidental, y los plazos de su lanzamiento dependen del cierre de un contrato que el consorcio ruso Gazprom
tiene pendiente con la empresa china CNPC. En ese sentido, a inicios del 2022 se firmó un protocolo final sobre la estimación de los fundamentos técnico-económicos del proyecto, así como un acuerdo sobre los trabajos de proyección e ingeniería. Asimismo, el proyecto involucra a Mongolia, por cuyo territorio transitarán las tuberías y con cuyo gobierno Gazprom firmó un plan de actividades conjuntas. En Argentina, el gobierno ha endurecido su política penitenciaria. Los privados de libertad ya no recibirán beneficios sociales y no podrán usar celulares. La cárcel no es un hotel, enfatizaron las autoridades. Ya no podrán ser beneficiarios de planes sociales los delincuentes que estén detenidos a disposición del Poder Judicial o cumplan una condena penal firme. Para este gobierno, como ya saben y como lo dije sin fin de oportunidades, la cárcel no es un hotel ni es un recreo para nadie. Quienes causaron daños en la sociedad pagan por sus acciones sin beneficios y sin excepciones. Por eso se les sacó el acceso a los celulares y se estableció el programa Ocio Cero para que los presos trabajen mientras cumplen su condena. Hasta ahora la política garantista les había dado beneficios, estos señores también se terminó. Las largas horas de trabajo no solo pueden ser malas para ti, sino que también podrían alterar la estructura del cerebro. Así al menos lo sugiere un nuevo estudio. La investigación encontró cambios significativos en los cerebros de personas que trabajan en exceso, lo que es una combinación de sobreesfuerzo físico y emocional, además de falta de descanso. La investigación fue realizada por 2 científicos de la Universidad Chung-Hang de Corea del Sur y la Universidad Yonsei, quienes siguieron a 110 trabajadores de la salud clasificados en grupos con exceso de trabajo y sin exceso de trabajo. Las personas que trabajaban 52 o más horas a la semana mostraron cambios significativos en las regiones cerebrales asociadas con la función ejecutiva y la regulación emocional, a diferencia de los participantes que trabajaban horas estándar, resaltó el estudio. Durante su visita oficial a China, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que su país se unió a la iniciativa de la Franja y la Ruta, también conocida como Ruta de la Seda. Hablamos de un ambicioso proyecto de integración global liderado por China que busca impulsar el comercio y la infraestructura. En el corto plazo lo que espero es llenar el déficit que por 14.000 millones de dólares anuales tenemos. Es prácticamente todo el déficit comercial de Colombia. Si lo lográsemos, que implica más exportaciones a China, flujos de capital productivo de China hacia Colombia, en total, si llegamos a esos 10.000 millones de dólares anuales, Colombia sería muy próspera, porque su déficit fiscal prácticamente se volvería cero, y su capacidad de pagar la deuda aumentaría, yo diría que por 2. A través de una publicación en X, el mandatario colombiano también indicó que a mediano plazo busca que Colombia y América Latina puedan no solo construir infraestructura interoceánica, sino ser punto de llegada de fibra óptica submarina desde China y Europa para ser nodo central de la inteligencia artificial. Las aplicaciones de inteligencia artificial de asistencia o tipo acompañante plantean riesgos inaceptables para niños y adolescentes, señaló la organización sin ánimo de lucro Common Sense Media. El informe llega tras una demanda presentada el año pasado por la muerte por suicidio de un chico de 14 años cuya última conversación fue con un chatbot. Esa demanda interpuesta contra la aplicación Character AI puso de relieve esta nueva categoría de aplicaciones conversacionales y sus riesgos potenciales para los jóvenes, lo que llevó a pedir más medidas de seguridad y transparencia. Según el informe, el tipo de conversaciones detalladas en la demanda, como intercambios sexuales y mensajes que incitan a autolesionarse, no son una anomalía en las plataformas de acompañamiento de inteligencia artificial que sostiene que estas aplicaciones no deberían estar disponibles para usuarios menores de 18 años.
Brasil registró una reducción significativa en el ritmo de deforestación en el 2024, alcanzando una marca histórica. Por primera vez en los últimos 6 años, todas las grandes áreas geográficas del país experimentaron una caída o estabilización en las tasas de pérdida de vegetación nativa. Esta tendencia a la baja marca un avance relevante en las políticas de conservación ambiental y en la fiscalización del uso de suelo en el país. El 10 de mayo, la Cancillería de Colombia anunció que el presidente Gustavo Petro concedió asilo político al expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, quien gobernó el país centroamericano desde 2009 a 2014 y que se encontraba asilado en la Embajada de Nicaragua en Panamá desde febrero de 2024, luego que la justicia de su país lo condenara a más de 10 años de prisión por corrupción. El gobierno panameño concedió el salvoconducto para su pronta salida. Cerca de la medianoche del 10 de mayo, Martinelli confirmó en su cuenta de X su llegada a Bogotá. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum cuestionó a los Estados Unidos por la llegada de 17 familiares de Joaquín El Chapo Guzmán tras un acuerdo con sus abogados. Supuestamente dijo no negocian con terroristas. Entonces, pedimos en general respeto, colaboración, pero sobre todo coordinación entre los dos gobiernos. Luego de 40 años de conflicto que han dejado unos 45.000 muertos, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, conocido por sus siglas PKK y considerado un grupo terrorista por Turquía, anunció el 12 de mayo su disolución y el fin de la lucha armada contra el gobierno turco. La decisión responde al llamado de su fundador y líder Abdullah Öcalan, quien desde prisión instó en febrero a sus seguidores a deponer las armas. A partir de ahora, el PKK buscará resolver sus demandas por la vía democrática sin abandonar la causa kurda. Una jueza de Wisconsin acusada de ayudar a un hombre a evadir agentes de inmigración de los Estados Unidos que intentaban detenerlo en su tribunal, presentó una moción para desestimar el caso, argumentando que no hay base legal para ello. Los abogados de la jueza del circuito del condado de Milwaukee, Hannah Duggan, argumentan que goza de inmunidad legal por los actos oficiales que efectúa como jueza y que jamás impidió la labor de inmigración. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que los hombres en su país se unen al ejército voluntariamente, con miles de personas incorporándose cada mes, lo que contrasta con la situación de movilización forzosa en Ucrania. Quiero llamar la atención sobre lo siguiente. Mientras las autoridades de Kiev están llevando a cabo una movilización forzada atrapando a la gente en las calles como si fueran perros, aquí nuestros chicos se ofrecen voluntariamente. Vienen por su propia voluntad. Allí están atrapando a unas 30.000 personas. Mientras que aquí tenemos entre 50 y 60.000 chicos que vienen por su cuenta cada mes. Valeria Márquez, TikToker mexicana, fue asesinada durante una transmisión en vivo desde su salón de belleza en Zapopan, cuando alguien llegó a la puerta y la baleó mientras la transmisión continuaba. La grabación terminó solo cuando otra persona recogió su teléfono mostrando momentáneamente su cuerpo a los espectadores. Márquez fue asesinada a tiros por un intruso masculino en un caso que se está investigando como presunto femicidio. Angola está enfrentando el peor brote de cólera en 2 décadas, con casi 600 fallecidos en lo que va de 2025, según informó el Ministerio de Salud del país, que fue reseñado por el portal web de Telesur. El organismo sanitario detalló que la enfermedad se ha propagado a 17 de las 21 provincias y hasta principios de mayo se habían registrado unos 18.000 casos. La magnitud del brote ha encendido las alarmas, recordando la devastadora epidemia de 2006 que causó la muerte de más de 2.700 personas. El gobierno mexicano demandó a la gigante tecnológica Google por cambiar el nombre del Golfo de México por Golfo de América en los mapas de su plataforma en los Estados Unidos tras un decreto del presidente republicano Donald Trump. Lo que decimos como gobierno es que Google le ponga Golfo de América donde es Golfo de América, que es la parte que le corresponde a los Estados Unidos, y le ponga Golfo de México a la parte territorial que le corresponde a nuestro país.
China anunció que los turistas de Brasil, Argentina, Chile, Perú y Uruguay podrán ingresar al país asiático sin necesidad de visa. Esta medida estará en periodo de prueba desde el 1 de junio de 2025 hasta el 31 de mayo de 2026. Los ciudadanos de estas 5 naciones podrán ingresar a China utilizando su pasaporte ordinario, ya sea por negocios, turismo, visitas familiares, intercambios y tránsito, siempre que su estadía no exceda los 30 días. El foro China-CELAC permitió al gigante asiático demostrar la fortaleza de sus ofrecimientos financieros y comerciales a América Latina en un escenario de dificultades comerciales. La presencia de los presidentes de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, de Chile, Gabriel Boric, de Colombia, Gustavo Petro, así como la del propio mandatario chino Xi Jinping, ratificaron el carácter especial que tuvo la 4ª reunión ministerial del foro China-CELAC efectuado en Pekín. Como inmorales calificó el secretario general del PCV, Diosdado Cabello, a los representantes de la ONU por su inacción ante los migrantes venezolanos secuestrados en El Salvador y el genocidio diario que se vive en Gaza. Pese a lo evidente de la violación de los derechos humanos en ambos casos, el organismo mundial llamado a defenderlos mantiene un silencio cómplice. Tras resaltar lo evidente de la situación que se vive tanto por los migrantes venezolanos como por los habitantes de Gaza que no requieren mayores pruebas, la Oficina Internacional no interviene ni condena a sus autores. Queda en evidencia, dijo, la doble moral que existe en dicho organismo, presto a intervenir y condenar cualquier supuesta violación de los países no afectos al sistema, mientras hacen mutis por el foro en los casos que tienen que ver especialmente con Israel y Estados Unidos. Después de una intensa campaña internacional y presión diplomática, la niña venezolana Maykelis Espinosa, de tan solo 2 años de edad, arribó a Venezuela luego de haber sido separada de sus padres por autoridades estadounidenses en mayo de 2024. Ella llegó a la nación bolivariana junto a 225 migrantes venezolanos a través del Plan Vuelta a la Patria. El 14 de mayo llegó desde Texas en un avión estadounidense junto a 6 niños y 219 adultos. En el Aeropuerto Internacional de Maiquetía fue recibida por la primera dama Cilia Flores y el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, y luego trasladada al Palacio de Gobierno, donde la esperaba su madre y abuela junto al presidente Nicolás Maduro. Aquí está la niña querida de todos. Es hija y nieto de todos nosotros. Maykelis, bienvenida a esta belleza. Y el milagro otra vez se ha consumado. Gracias a Dios, en primer lugar, por traer esta niña hermosa a los brazos de su madre. Aspiro y espero que muy pronto podamos también rescatar al padre de Maykelis y a los 253 venezolanos que están en El Salvador. Maykelis pasó casi un año lejos de su familia. A pesar de que se había indicado que viajaría con su madre cuando ésta fue deportada a Venezuela el 25 de abril de 2025, eso no sucedió. Desde entonces se iniciaron gestiones para traerla a territorio venezolano. El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSV, Diosdado Cabello, reveló que Donald Trump Jr., hijo del presidente estadounidense Donald Trump, dejó en ridículo a María Corina Machado al decir que solo ha hablado con ella una sola vez, desmintiendo de esta manera un supuesto pacto. Cory, quien vive diciendo que ella es superpoderosa, que mis amigos los gringos juegan cerrado con ella, que Trump la ama, que ella tiene todo el apoyo de Trump, resulta que Donald Jr. dijo que solo ha hablado con ella una vez cuando la entrevistó. Resulta que Cory, en su nueva fase, donde hace todo lo que la agencia de marketing extranjera le dice, decidió pagar publicaciones en diferentes medios, tanto en inglés como en español, para venderla como la Lady Iron, que tiene mucho poder en Estados Unidos. Pero la de hoy dice que María Corina está negociando un gran pacto con Donald Trump Jr. Cory pensó que con esa noticia iba a distraer la opinión pública, que iba a opacar la llegada de Baby Maykelis.
El presidente Nicolás Maduro anunció que se activará en Venezuela una empresa rusa dedicada a la producción de insulina e informó que Moscú ofreció 200 nuevas becas de estudio para jóvenes venezolanos, quienes tendrán la posibilidad de formarse en prestigiosas universidades del país euroasiático. Sellamos el acuerdo con una empresa rusa de San Petersburgo para producir insulina en Venezuela. Tuvimos un almuerzo y el gobernador Alexander Berkov, mi amigo, invitó al presidente de la empresa que ha venido trayendo insulina. Yo le di las gracias personales porque el imperio gringo nos bloqueó todas las medicinas del mundo, incluyendo la insulina. Y vimos roncha, pasamos roncha, embajador. Pero Rusia, con su poderosa empresa en San Petersburgo, trajo la insulina. Ahora vamos a instalar la empresa aquí. El presidente Putin me ofreció 200 becas nuevas ahora, 200. Y estoy seguro que si le pedimos 1000 becas, nos da 1000 becas, porque las mejores universidades de Rusia, que son de las mejores universidades del mundo, están abiertas para la juventud venezolana. Por ejemplo, me ofrecieron carreras en el campo de la inteligencia artificial. La vicepresidenta ejecutiva de la República y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, señaló a través de su canal de Telegram que lo único que se impondrá es la fuerza de la ley con quienes pretenden robar los recursos energéticos de Venezuela. El colonialismo petrolero ejercido por Estados Unidos durante el oprobioso puntofijismo lo enterró el comandante Hugo Chávez. Hoy los recursos energéticos y las gigantes reservas de petróleo y gas de Venezuela son del pueblo y están al servicio del desarrollo nacional y de relaciones internacionales de cooperación justas. El que quiera el petróleo venezolano y el gas debe pagarlo, expresó, indicando que más nunca volverá la tiranía del agresor económico hegemónico. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Oficina de Activos Extranjeros, informó que la licencia General 80, que permitía a contratistas petroleras operar en Venezuela pese a las sanciones impuestas desde Washington, expiró. La licencia autorizaba transacciones necesarias para el mantenimiento limitado de operaciones esenciales o para el cierre ordenado de actividades en Venezuela por parte de ciertas entidades. Venezuela y China fortalecieron sus vínculos comerciales el 14 de mayo tras la firma de un convenio para la exportación de frijol mungo venezolano hacia el mercado chino. Las noticias para los venezolanos y venezolanas, para los productores, para nuestros agricultores, para nuestras agricultoras, para nuestros pescadores y pescadoras. Hoy hemos firmado el protocolo para la exportación de frijol mungo. A partir de este momento ya nuestros productores tienen acceso a los mercados, al gran mercado chino para exportar este importante producto. Así que además de eso ya se suma el aguacate, el café, el cacao, todas las especies pesqueras, los camarones. Venezuela entrando con fuerza en el mercado chino. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América repudió contundentemente la decisión del gobierno de los Estados Unidos de reincorporar a Cuba en la lista de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas. La medida, dicen, constituye una acción arbitraria que responde a intereses políticos y cuyo propósito es intentar justificar nuevas medidas coercitivas inhumanas contra el pueblo cubano. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el CNE iniciaron el 13 de mayo el despliegue del material electoral que será utilizado en los comicios del próximo 25 de mayo, donde serán elegidos 24 gobernadores, 285 diputados a la Asamblea Nacional y 260 legisladores. Como propuesta para el movimiento de mujeres venezolanas, el candidato a diputado Nicolás Maduro Guerra instó al gremio femenino a debatir el nuevo Código de las Familias con el fin de integrar a otros sectores sociales y conocer sus proyectos. En este sentido, enfatizó que durante la discusión deben estar incluidos los consejos comunales junto a todos los movimientos sociales y la juventud venezolana. El gobierno de Venezuela rechazó la nueva alerta de viaje emitida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que advierte a sus ciudadanos sobre el supuesto peligro extremo de viajar o vivir en el país latinoamericano, debido al riesgo de detención injusta.
Caracas calificó la medida como un acto hostil cargado de cinismo que busca alimentar la campaña de agresión permanente contra la nación, señalando que mientras Estados Unidos intenta desacreditar a Venezuela con acusaciones infundadas, es el propio gobierno estadounidense quien secuestra, encarcela y desaparece a migrantes. El Papa León XIV anunciará próximamente la fecha para la canonización de José Gregorio Hernández y la hermana Carmen Rendiles, informó el arzobispo de Caracas, Raúl Bior Castillo. En palabras del monseñor, este acontecimiento es un gran regalo para Venezuela y un compromiso para todos los ciudadanos y creyentes. Acuña Junior regresa con un jonrón. Brillante participación en Panamericano de Natación y Brasil cuenta ya con nuevo entrenador. El estelar jardinero venezolano Ronald Acuña Jr. volvió a los terrenos de juego con la filial de los Bravos de Atlanta, dejando una gran impresión al conectar un cuadrangular y batear de 3-1. Este fue su primer partido desde el 26 de mayo del 2024, cuando sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Brillante participación de Venezuela en el Panamericano de Deportes Acuáticos de Medellín, Colombia, donde consiguió varias preseas. La primera medalla de oro fue alcanzada por la nadadora larense Sara de Alba en la prueba de 100 metros pecho femenino, categoría 16-18 años. Y Brasil ya tiene nuevo timonel. Se trata nada más ni nada menos que de Carlo Ancelotti, exentrenador del Real Madrid, al que abandonó para dirigir la verde amarela. Su llegada, largamente esperada, busca dar un nuevo aire a los pentacampeones mundiales. La última elefanta que quedaba en el ecoparque de la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, fue trasladada a un santuario en Brasil, dejando atrás décadas de cautiverio para comenzar una nueva etapa en libertad. Pupi es una elefanta africana de 35 años que ha pasado casi toda su vida en cautiverio. Su traslado se gestionó durante varios años y finalmente el 14 de abril dijo adiós al ex zoológico, hoy ecoparque de Buenos Aires, para dirigirse a un santuario de elefantes en Brasil, donde podrá interactuar con otros ejemplares de su especie. Pupi representa el final de la etapa de la vieja colección faunística del zoológico de la ciudad de Buenos Aires, de esos animales que estaban en un lugar para poder ser exhibidos y que la gente que pagaba una entrada pudiera entrar a verlos. El 18 de abril, Pupi llegó al santuario. Allí la esperaban más de 1000 hectáreas de pasturas y riachuelos, donde podrá disfrutar de una vida más natural y digna. En diciembre del 2017, la Organización de las Naciones Unidas declaró el 16 de mayo como el Día Internacional de la Convivencia en Paz. Con este día se pretende promover la tolerancia, la solidaridad, el respeto y la paz a nivel mundial. El propósito de celebrar este día es buscar que la comunidad internacional se movilice y unan esfuerzos para promover la tolerancia, la solidaridad, la inclusión y la paz. Tolerancia, diálogo, reconciliación, algo que sin duda Melanie y amigos nos hace cada día más falta. Así, la dinámica global esta semana. Nos vemos en una próxima edición.